Donde quiera que estén, sean bienvenidos a esta frecuencia. Hoy nos detenemos en Japón, donde algunos ecos del pasado nunca se desvanecen. Acompáñenme a explorar una leyenda ancestral de venganza, una obsesión tan oscura que traspasó el velo de la muerte, y un simple número que se convierte en una maldición. Ajusten sus auriculares, apaguen las luces y suban el volumen. La noche promete escalofríos. Dicen que si cuentas algo que amas demasiadas veces, el universo se encargará de que lo pierdas. Pero hay una versión mucho, mucho peor. Contar lo que no es tuyo, sobre todo cuando lo que cuentas son piezas de una vajilla maldita que perteneció a un samurái sádico. Porque si llegas a 9, es mejor que huyas. No vayas a buscar el que falta. No es que se te haya traspapelado, es que alguien más ya lo tiene. Y ese alguien seguramente viene por ti. Mientras en Occidente nos conformamos con fantasmas que se dedican a tirar libros de las estanterías o a gemir en áticos polvorientos, en Japón elevaron el concepto de fantasma vengativo a una forma de arte oscuro y retorcido. Ellos no crearon simples espectros, crearon a la Onryo. Piensa en la cosa más iracunda, rencorosa y visceralmente enfadada que puedas imaginar. Ahora multiplícalo por 1000. Vístelo con un kimono funerario blanco y empapado. Cúbrele la cara con una melena de cabello negro, tan enmarañado que parece hecho de sombras sólidas. Y dale unos ojos que son solo vacío, un abismo sin fondo que refleja tu propio miedo. Esa es una Onryo. No es un alma en pena, es un tsunami de odio con forma de mujer. Una fuerza natural de pura maldad que solo existe para limpiar una ofensa con sangre. Y de todas ellas, la más famosa, la más temida, y vamos a decirlo, la que tiene el currículum de venganza más impresionante, se llama Okiku. Pero espera, no vamos a conformarnos con esa versión infantil de la historia, ¿verdad? Esa que parece un cuento moral para niños desobedientes. La señorita Okiku rompió un plato y el hombre malo la castigó. Por favor, eso es el tráiler, la portada de la película. La verdadera historia, la que se cuenta en voz baja para no atraer su atención, es otra muy distinta. Okiku no es un personaje de ficción. Su historia está grabada en los muros del castillo Imeji, un lugar real en la prefectura de Hyogo, en Japón. Esta es una historia de obsesión enfermiza, de poder absoluto corrompido hasta la médula, y de una crueldad tan calculada que hiela la sangre. Es la versión sin censura, la que no encontrarás en las visitas guiadas al castillo de Imeji. Así que ajusta tu postura, baja un poco la calefacción para imitar el frío de ese pozo y prepárate, porque vamos a adentrarnos en la leyenda real de la Onryo de Okiku. Y te aseguro que de aquí saldrás pensando 2 veces antes de volver a contar algo en la oscuridad. Para entender la magnitud del horror, primero hay que visualizar su escenario. Corría el siglo XVIII, una época donde los samuráis gobernaban con hierro y el honor se medía en sangre. El escenario no era otro que el castillo Imeji, pero no pienses en un castillo de cuento de hadas, con torres azules y banderitas. Imagina más bien una fortaleza laberíntica y despiadadamente blanca, un gigante de yeso y madera, encaramado en una colina, no para inspirar admiración, sino para vigilar. Sus pasillos son un complejo entramado de trampas, pasadizos secretos que no llevan a ninguna parte, y suelos que crujen con la delicadeza de un trueno, diseñados específicamente para delatar cada pisada de un intruso. Y en sus patios interiores, silenciosos y sombríos, estaban los pozos. No esas cosas donde tiras una moneda para pedir un deseo. Estos eran agujeros profundos y oscuros, bocas de piedra abiertas en la tierra, siempre hambrientas, siempre dispuestas a tragarse un secreto incómodo o un cadáver que estorba. Era el lugar perfecto para que un hombre poderoso jugara a ser Dios sin testigos.
Y en este teatro de crueldad está nuestro protagonista, Tenzan Aoyama. Olvidémonos del samurái honorable que sigue un código de conducta. Aoyama era la definición de un depredador con licencia para matar. El poder no era algo que tuviera, era lo que él era. Un título y una katana eran solo los accesorios que justificaban su naturaleza violenta. No era un hombre, era un puesto de trabajo con complejo de divinidad, y el castillo era su reino personal de impunidad. Al otro lado del espectro estaba Okiku, pero no caigas en el error de pintarla como una simple doncella inocente y débil. Era inteligente, astuta y tenía una integridad a prueba de fuego, cualidades mortíferas para una mujer en su posición. Vivía en una jaula de oro podrido, sirviendo a un hombre que veía todo el que le rodeaba como juguetes o obstáculos. Su inteligencia no era un don, era una sentencia de muerte esperando a que suceda, disfrazada con el uniforme de una empleada doméstica. La obsesión de Aoyama por ella no fue un flechazo romántico, fue el deseo malsano de un coleccionista que ve un objeto único que no tiene. Su proposición no fue un halago, fue una orden disfrazada de favor, y el rotundo no de Okiku no fue un rechazo por cortesía, fue un acto de desafío puro. Ella, que limpiaba la suciedad física del castillo todos los días, prefirió seguir fregando antes que mancharse con la suciedad moral que Aoyama le ofrecía. Y aquí es donde entran los famosos platos, 10 preciosos platos de porcelana, una colección tan valiosa que desprendían un aura de maldición. Pero no eran una vajilla cualquiera, eran tesoros del clan y símbolos de estatus. Era de esa clase de objetos que, por pura estadística histórica, siempre acaban pidiendo sangre como pago final por su belleza. Eran el tesoro más preciado de Aoyama y se convertirían, en sus manos retorcidas, en el instrumento perfecto para su venganza. Herido en su orgullo de titiritero, al que una marioneta le corta los hilos, la obsesión de Aoyama se fermentó hasta convertirse en una rabia fría y metódica. Si no podía poseerla, la destruiría, pero no de cualquier manera. Su venganza necesitaba ser una obra maestra de crueldad psicológica, un juego perverso donde él mantuviera el control hasta el último segundo. Así que ideó su trampa, con la precisión de un general planeando una emboscada. La tarea de Okiku era limpiar y guardar su tesoro más preciado, los 10 platos de porcelana. Un día, después de que ella terminara, Aoyama se presentó para su inspección. Okiku, meticulosa, los contó frente a él. 1, NI, 3, Hasta llegar a 9, pero el 10º había desaparecido. Demencial en su simpleza malvada, el mismo Aoyama había escondido el plato, probablemente en el mismo lugar donde guardaba su decencia, un agujero tan profundo y oscuro en su alma que resultaba inaccesible para cualquier otro. La acusación no fue un grito, fue un veredicto pronunciado con calma gélida. La llamó ladrona, traidora, una vileza que merecía la muerte lenta. Pero aquí es donde Aoyama demostró su verdadera naturaleza retorcida. No le dio la opción clásica de «cásate conmigo o muere». Esa habría sido casi romántica. En su lugar, le tendió un falso salvavidas envenenado. Le dijo que dada su belleza y juventud, él sería magnánimo. Si aceptaba convertirse en su concubina, en su propiedad, él perdonaría el robo del plato. Era la clase de oferta que no se puede rechazar, humillación perpetua y una vida de servidumbre sexual, o una ejecución pública y dolorosa. Pero Aoyama subestimó el temple de Okiku. Con una integridad que le costaría absolutamente todo, ella eligió la opción 3, gritar su inocencia una y otra vez, desgarrando su garganta en una negativa que resonó por los pasillos silenciosos del castillo. Ese último acto de desafío quebró la máscara de calma del samurái. La furia lo poseyó por completo. Esto ya no era un juego. El asesinato no fue un simple empujón al pozo, en un arranque de ira. Fue una ejecución brutal. Aoyama la golpeó fuertemente con el puño, una y otra vez, y la pateó mientras yacía en el suelo. Agarró su frágil cuerpo por el cabello y la arrastró,
como un saco de desperdicios, a través de los interminables pasillos de madera, con sus pies dejando marcas en el suelo pulido. Cuando llegó al pozo, a esa boca oscura y hambrienta, sin ceremonias y sin una última palabra, la arrojó al vacío. No fue un acto de pasión, fue un acto de eliminación de basura. Y así, la única cosa pura en todo ese castillo de corrupción fue tirada a la fosa de agua fría y podrida, donde los secretos de los poderosos iban a pudrirse para siempre. Pero algunos secretos, los teñidos con una injusticia tan profunda, se niegan a morir en silencio. Y algunos secretos fermentan. La muerte física de Okiku fue solo el comienzo de la incubación. En la oscuridad helada y silenciosa del pozo, algo mucho más terrible que un cadáver comenzó a gestarse. El odio de Okiku no era un simple sentimiento, era una energía pura, una fuerza elemental de injusticia sin canalizar. Era de una calidad tan superior, tan densa y concentrada, que no se disolvió en el agua putrefacta. Por el contrario, la contaminó por completo. Esa rabia líquida se filtró en la piedra porosa de las paredes, en la tierra del fondo, en las raíces de los árboles que buscaban agua y encontraron veneno espiritual. El pozo ya no contenía agua, se había convertido en una olla a presión sobrenatural, y lo que saldría de él ya no tenía nada de humano. Lo que emergió de esas profundidades días después no fue el espectro de una joven, sino la personificación de su agravio. Su piel no era solo pálida, estaba hinchada, macilenta y cetrina por días de saturación, con un tono azulado y venenoso. Su kimono antes blanco estaba empapado, desgarrado y teñido de lodo y algas verdes que se enredaban en la tela podrida. Su cabello era una maraña enredada de hierbas oscuras como el alquitrán. Goteaba constantemente un agua fétida que nunca se acababa. Pero lo más aterrador de todo era el sonido. No era un grito etéreo, no era un lamento triste, era el sonido de alguien que se sigue ahogando en su propia ira. Un gorgoteo húmedo y ronco que emergía de una garganta que ya no necesitaba aire, solo venganza. Un sonido que se repetía en un círculo eterno, precediendo siempre su aparición. Su regreso no fue directo. La Onryo no corrió a despedazar a Aoyama. La venganza perfecta requiere aterrorizar antes de matar. La primera noche, se manifestó en el umbral de su habitación. Aoyama se despertó sobresaltado por un sonido suave y constante, el goteo interminable. Y entonces, la vio inmóvil, solo el movimiento mecánico de su cabeza inclinada y el sonido de su voz que comenzó a contar. 1NI3 Aoyama se paralizó. No estaba viendo el fantasma de la chica que había matado. Estaba viendo la consecuencia física de todos sus actos, hecha carne podrida y vengativa. Era el precio de su maldad, presentando la factura en la forma más horrible imaginable, y solo era el primer pago. La Onryo de Okiku no tenía prisa. Matar a Aoyama rápido habría sido un acto de misericordia, y la misericordia era un concepto que había quedado podrido en el fondo del pozo. Su venganza fue una cacería lenta y psicológica. Noche tras noche, el ritual se repetía. Aparecía un poco más cerca de su cama, el goteo de su kimono formando un charco perpetuo en el suelo de madera. 1NI3 La cuenta subía, siempre interrumpiéndose en el noveno plato, seguida de un quejido de frustración infinita que helaba la sangre. Aoyama dejó de dormir, de comer y de razonar. Contrató a los mejores exorcistas, que llegaban con sus rosarios y campanillas y salían huyendo, a menudo con sus instrumentos rituales rotos o cubiertos de un lodo inexplicable y frío. Trajo a guardias, guerreros endurecidos en batallas, que abandonaban sus puestos al primer susurro de la oscuridad. ¿Y cómo se detiene a una idea? ¿Cómo se lucha contra la injusticia misma cuando viene a cobrarte?
La entidad era completamente imparable, porque no era un ser, era una consecuencia. La noche final llegó cuando la cuenta sonó justo a su lado, susurrando directamente en su oído. Aoyama, demacrado y loco de terror, gritó como nunca. Pero los gritos no sirven de nada contra lo inevitable. La Onryo no blandió una espada, su arma era su propia esencia corrupta. Su interminable cabello, pesado y húmedo, se enroscó alrededor de su cuello como una serpiente, arrastrándolo fuera de la cama mientras él forcejeaba y pataleaba, ahogándose en el agua fétida que goteaba de su propia víctima. O quizás fue el charco a sus pies el que creció, convirtiéndose en una inundación repentina que lo sumergió en las aguas heladas del pozo. No hubo un décimo plato, solo hubo el sonido de huesos rompiéndose contra la fría piedra imaginaria, un último y desesperado gorgoteo, y luego un silencio denso y pesado. La cuenta, al fin, estaba saldada. Pero he aquí el verdadero horror, el giro final y más oscuro de la leyenda. La muerte de Aoyama no fue el final. El odio de Okiku era tan absoluto, tan autodestructivo, que se convirtió en un circuito cerrado de ira. Su venganza era todo lo que le quedaba, y al consumarla, perdió su propósito, atrapándose en su propio trauma por la eternidad. Ahora su espíritu repite el ritual obsesivamente, apareciéndose en el pozo del castillo Imeji, contando los platos una y otra vez, siempre fallando en el noveno, siempre sumida en la misma agonía infinita. Y se dice que si alguna noche de absoluto silencio llegas a escuchar una voz que cuenta, y por algún estúpido impulso decides contar junto a ella, al llegar al noveno, ella no se detendrá. Te buscará, porque necesitará que alguien ocupe el lugar del décimo plato que nunca encontró. Tal vez muchos piensen que es solo una historia, pero saben, existen registros antiguos que mencionan detalles inquietantes sobre sus apariciones. Varios testigos coincidían en un detalle: el olor, un hedor a agua estancada y algas podridas que impregnaba el aire minutos antes de que le escucharan contando en la noche. Uno de los testimonios mejor documentados viene de un sirviente llamado Koji, quien en 1651 escribió en su diario: la señora Okiku regresa cada luna llena, no camina, flota, y cuando llega al pozo, empieza su maldita cuenta. Anoche la vi, sus dedos se aferraban al borde como si aún intentara salir. Los registros Shinto de la época detallan un ritual fallido. En 1660, un sacerdote intentó purificar el pozo. Según su relato, las ofrendas de sal y arroz se hundieron como piedras, y las oraciones fueron interrumpidas por un susurro desde el fondo. 6、8、KY。El sacerdote huyó, pero su diario recuperado años después tenía una línea escalofriante sobre aquel día. El décimo plato no se perdió, lo escondieron, y ella lo sabe. Y así, amigos, llegamos al final, o al menos al final que conocemos, porque como vieron, la historia de Okiku no es solo un cuento de fantasmas. Está documentada en registros históricos del castillo Imeji, reportes médicos del periodo Edo y hasta en diarios de sacerdotes Shinto que intentaron ponerle fin. Pero ahora me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Okiku realmente descansó después de ahogar a Aoyama? ¿O sigue contando platos en algún rincón oscuro del castillo? Su historia es la prueba de que el odio y la injusticia pueden tallar un surco tan profundo en la realidad, que el eco de un grito siga rebotando siglos después. Okiku ya no es una mujer, es una atmósfera, una sensación de frío repentino en la nuca, el miedo primordial a que los números no cuadren al final. Es la pesadilla de que tu pasado, tus errores, te alcancen y te exijan pagar hasta el último céntimo de dolor. Y hablando de ecos que no se desvanecen, este canal es como ese pozo. Siempre tiene algo más que ofrecer. Otra historia oscura guardando en las profundidades para salir a la luz. Si te ha gustado ahondar en esta leyenda y no quieres perderte las siguientes, porque créeme, hay fantasmas en cada rincón del mundo esperando su momento.
No olviden suscribirse al canal para no perderse la próxima leyenda. Prometo que será aún más inquietante. Dejen su like si creen que Okiku merecía su venganza. Y comenten qué hubieran hecho ustedes al escuchar el conteo fantasmal. Porque en esta frecuencia no solo contamos historias, las revivimos. Y créanme, Japón guarda secretos mucho más oscuros que un pozo maldito. Como Teke Teke, la mujer cortada por la mitad que arrastra sus entrañas por las estaciones de tren. Pero esa, amigos míos, es otra historia para otro día. Cuídense y no miren hacia la oscuridad.